Sean todos bienvenidos esta noche a la casa de Dios. Les damos una cordial bienvenida. Para nosotros siempre es un gozo poder ser ese lugar donde cada semana podemos venir a buscar de Dios. Creo que si en nuestro corazón está un anhelo, un deseo genuino de Dios, de buscar de Él, podemos encontrar su presencia en este lugar. Y estamos siempre con el anuncio de nuestra recolecta de ropa para la semana del 15 de octubre. Estamos siempre planificando que esta semana vamos a estar yendo a la comunidad que está acá en San Marcelino, si no estoy mal, en la Costa del Sol. Así que, como siempre, cada semana les digo, si tienen alguna ropita ahí que no ocupen, pues pueden traerla para que podamos nosotros ese día juntos, si quieren acompañarnos después de la iglesia el domingo, nos vamos a ir allá y vamos a ir a entregar esta ropa. Así que les hacemos siempre la invitación para que puedan ustedes traer. Todavía estamos a tiempo para poder compartir. Yo sé que muchos tenemos ya pantalones, camisas que no nos quedan porque nos hemos puesto tan fit que ya nos quedan bien flojas. Entonces, pues, para que los traigan. Estoy seguro que ya les van a servir mucho. Y bueno, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir con la serie. La semana pasada comenzábamos con esta serie, Creer en la Independencia. Estamos en el mes de la independencia y estamos creyendo en la independencia de muchas cosas que Dios quiere que nosotros nos liberemos, muchas cosas que Dios quiere que nosotros seamos independientes. Porque el mundo nos tiene muchas veces engañados, nos tiene sujetos, ¿verdad? Y veíamos la semana pasada una frase que decía más o menos así, quiero ver si me la aprendí bien. Decía, lo que nos independiza de Dios nos esclaviza al mundo, y lo que nos independiza del mundo nos hace libres en Dios. Esa es una verdad que quiero mantener a lo largo de esta serie, porque muchas veces el mundo nos tiene esclavos de muchas cosas, nos tiene esclavos de cosas que a veces no nos damos cuenta. Y es por eso importante que nosotros entendamos que Dios quiere que seamos libres, porque Dios a cada uno de nosotros nos mira como una oveja con un gran potencial, y Dios quiere que alcancemos ese potencial. Dios quiere que nosotros nos liberemos de toda atadura, de toda esclavitud. La semana pasada aprendíamos que debemos ser libres del temor. Y el temor muchas veces nos detiene, el temor muchas veces nos mantiene ahí sin avanzar, sin hacer absolutamente nada, porque estamos con temor de tantas cosas. Muchas veces nos detenemos por temor a tantas cosas que no deberíamos de tener temor. Y Dios quiere que sigamos en esta línea, hablando en esta línea. Y Dios quiere que sigamos aprendiendo de cosas de las cuales Él quiere que nosotros seamos libres. Así que yo quiero que esta noche, para ir entrando un poquito en calor y para que se quiten un poquito ahí la seriedad y la tristeza con la que los veo, dile a la persona que tienes ahí a tu lado derecho, hay una nueva oportunidad. Dile así, a la persona que tienes ahí a tu lado derecho, hay una nueva oportunidad. Ahora dile a la persona que tienes a tu lado izquierdo, perdóname por marginarte la primera vez, también para ti hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad para nosotros este día. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad, pero esta noche hay una nueva oportunidad para que podamos tomar una decisión sobre el tema que vamos a hablar en este lugar. Yo creo que Dios quiere tratar este tema con nosotros, porque Él quiere que nosotros aprendamos lo importante que es liberarnos de esto. Es muy importante liberarnos de esto. ¿Alguna vez han oído ustedes el término cinematográfico flash forward? ¿Ya lo han escuchado? ¿Están familiarizados? ¿O con el término flashback? ¿Sí? Dicen, me vino un flashback. Pues el flash forward es lo mismo pero al revés. ¿Ya? Para que lo entiendan. Es lo mismo, pero solo que al revés. Es cuando en una película se han fijado que a veces comienza por la historia del final para luego ir al tiempo presente y terminar la historia en el tiempo presente. ¿Se han fijado? Pues eso vamos a hacer ahora, un flash forward pero de la Biblia. Así que quiero que me acompañen a Hechos 2. Vamos a leer la palabra y quiero que pongamos mucha atención porque Dios quiere mostrarnos algo. Porque lo que vamos a ver con la palabra
de esta noche es que Dios quiere liberarnos porque Él tiene un plan a través de esa liberación. Dice Hechos 2, vamos a leer prácticamente todo este capítulo, así que a pesar de que sea largo, les pido que tengamos paciencia, pero que pongamos atención porque lo que vamos a ver es maravilloso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y ahí sigue diciendo un montón de nacionalidades. Versículo 12, nos adelantamos hasta el versículo 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, que quiere decir como que estaban ebrios, ¿verdad? No falta nunca el que llega a la iglesia a juzgar, a criticar, a burlarse de lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Y estos son lo que nosotros tenemos que también evitar en nuestras iglesias. Versículo 14 dice, entonces Pedro, ¿quién dice la palabra? ¿Qué nombre menciona ahí? Pedro, poniéndose en pie con los 11, está hablando de los 11 discípulos de nuestro Señor, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, esas son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta promesa es para nosotros en los postreros días que la creamos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, siguió diciendo Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hablaba Pedro con autoridad, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí viene lo que causaron estas palabras, explicando la escritura de Pedro en el versículo 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero hablarte esta noche sobre el tema: creer en la independencia de la culpa. Quiero que cerremos un momento nuestros ojos. Vamos a orar para entregar este momento al Señor. Cierra ahí un momento tus ojos. Dios, esta noche venimos a tu presencia para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú nos confrontes, Padre Santo. Transforma nuestra mente, abrimos nuestro corazón, para que tú llenes nuestras vidas y que a la luz de tu palabra, Señor, podamos entender qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tú quieres que nosotros entendamos y de qué tú quieres liberarnos este día, Padre. Usa este momento para que podamos crecer y para que podamos ser personas distintas, Dios. En tu nombre poderoso oramos. Amén. Y amén. Creer en la independencia de la culpa. Qué escena más maravillosa la que acabamos de estudiar, una escena donde la palabra de Dios nos cuenta que su espíritu se manifestaba por primera vez en su pueblo, en su iglesia primitiva, en la primera iglesia, que comenzaba luego que Jesucristo había partido. Jesús había partido al cielo y habían quedado encargados sus discípulos. Y vemos que su espíritu se manifiesta de tal forma que comienzan a hablar en lenguas. El Espíritu de Dios llena las vidas de las personas, se manifiesta como lenguas sobre las cabezas de los cristianos que estaban ahí. Y unos pensaban que esto era porque estaban ebrios. Pero Pedro, con mucha autoridad, se levanta y comienza a debatir y comienza a explicar y comienza a llegar a los corazones, a cortar los corazones de cada una de las personas que estaban ahí escuchando ese mensaje. Pedro se levanta con una autoridad y da su primer discurso. ¿Saben? Ese es el primer discurso nunca grabado más por Pedro. El primero de todos los discursos que dio de ahí en adelante. El primer discurso de Pedro acabamos de leer. Y dice que dice la palabra que a través de este discurso vinieron a los pies de Cristo como 3,000 personas arrepentidas, bautizándose y creyendo que Cristo había muerto y había resucitado. Qué maravillosa la autoridad, qué maravillosa palabra de Pedro, qué maravilloso momento donde él toma el liderazgo. Él se paró delante y antes que los 11 restantes discípulos, porque la palabra lo menciona que él y los 11 se pararon, pero quien comenzó a hablar con autoridad y quien tomó la palabra en ese momento fue Pedro. Pero Pedro no siempre fue así. Pedro no siempre fue una persona con autoridad. Pedro no siempre fue una persona que se paró con seguridad y habló a las vidas de las personas para convertir 3,000. Pedro no siempre fue esta persona. Y nada de esto hubiera sucedido, este momento que leíamos, no hubiera sucedido si Pedro en determinado momento de su vida no se hubiera liberado de la culpa. La culpa es un sentimiento bastante común y familiar para nosotros. Creo que si somos personas normales, dentro de lo que cabe, todos podemos sentir culpa y todos hemos sentido culpa. Y la culpa hasta cierto grado nos da un parámetro que estamos funcionando bien con nuestro cerebro, con nuestra moral, porque una persona con problemas de personalidad, o una persona psicópata puede matar a alguien
y no sentir ningún remordimiento, no sentir ninguna culpa. Pero a veces el hecho que nosotros sintamos culpa cuando hemos cometido un error, obviamente la culpa viene cuando hemos considerado y evaluado que hemos cometido un error y que merecemos un castigo. Y es perfectamente normal sentir la culpa. Y esta hasta cierto punto muestra de una salud en nuestra moral y en nuestra mente. Pero el problema es cuando dejamos que este sentimiento siga avanzando y no ponemos un límite a la culpa. Cuando no le ponemos un alto a la culpa que sentimos, ahí se puede convertir en un riesgo muy grande para nuestra vida. Y Dios me ha traído esta noche para decirte que es necesario que dejes de culparte y dejes de recriminarte por muchas cosas. Pedro, leíamos, fue capaz de dar un discurso maravilloso. Y fue capaz de ser usado por Dios. Pero hubo un momento en su vida en el cual Pedro estuvo estancado. En el cual Pedro, después de que había hecho tantas cosas junto a Jesús, porque él anduvo 3 años, los 3 años de ministerio, él anduvo al lado de Jesús. Dice la palabra y cuenta, podemos nosotros leer en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, podemos leer nosotros cuántas cosas hizo Pedro. Pedro fue una persona que se le veía un corazón genuino de construir el ministerio de Dios. Era una persona que así como muchos de nosotros tenía un carácter impulsivo, tenía un carácter fuerte, pero era una persona con un compromiso grande. A tal grado que leemos como en la Biblia cuando los soldados quisieron ir a apresar a Jesús, él inmediatamente acciona y no se queda de brazos cruzados y saca su espada y le corta la oreja a Malco, uno de los siervos que había llegado ahí. Vemos como Pedro, en un momento de su vida, Jesús estaba sentado con sus discípulos, dice la palabra, y él le comienza a preguntar quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y sus discípulos comienzan a decir, bueno, las personas dicen que tú eres un profeta, que eres Elías, que eres un profeta más. Y Jesús les dice, ¿quiénes creen ustedes o quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente toma la palabra y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre tu nombre, sobre esa piedra voy a edificar mi iglesia. Promesas que Jesús le hizo. Qué maravillosa promesa a Pedro. Llegó el momento en el que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Dice la palabra que Pedro, al ver que Jesús venía a lavar sus pies, le dice, no quiero que me laves, yo no merezco que tú me laves mis pies. ¿Cómo voy a permitir que el maestro me lave? Y Jesús le dice, si no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Entonces Pedro dice, entonces báñame, Señor, lávame todo. Así era de impulsivo y así era de intenso Pedro. Y así Dios lo amaba y así Jesús lo amaba. Pero saben, en un momento todo este ímpetu, toda esta emoción, todo esto se mira truncado. Y Pedro estaba en un momento de su vida estancado, parado. No estaba haciendo el evangelio, no estaba predicando, no estaba haciendo nada de lo que Jesús le había enseñado en su vida. Estaba detenido. Como Dios le había enseñado a actuar y a hablar, él no estaba haciendo absolutamente nada y había regresado a hacer su oficio. El oficio que él había aprendido, del cual Jesús lo había llamado en un momento. Había regresado atrás. Y todo a raíz de una culpa que él sentía. Él sentía culpa en su corazón porque él había defraudado a Dios. Él sentía culpa en su corazón porque él había negado a Dios, no una ni dos, 3 veces. Pedro había negado a Dios, Pedro había negado a Jesús. Y Pedro estaba ahí detenido en su ministerio. Y por eso Dios quiere que seamos libres, porque todo aquello que nos detiene para hacer la obra de Dios no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si tú identificas que en tu vida hay algo que te está deteniendo para orar, hay algo que te está deteniendo para ir a la iglesia, hay algo que te está deteniendo para buscar de Dios, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios no te ha creado para que disfrutes tu vida.
Dios no te ha creado para que disfrutes las mejores comidas. Dios no te ha creado para que vivas a tu antojo ni a tu voluntad. Dios no te ha creado para que seas una persona popular y llena de muchos amigos. Dios te ha creado para que le adores a Él, para que busques de Él y para que un día estés con Él en el paraíso. Para eso nos ha creado Dios. Pero muchas veces nos confundimos en este mundo y claro, eso es lo que Satanás quiere en este mundo. Que tú estés dormido, engañado, buscando tantas cosas allá afuera. Hay tantas cosas allá afuera que nos llaman más la atención muchas veces que estar en la casa de Dios. Y eso se los digo con confianza porque me da alegría verles acá esta noche. Me da alegría porque estoy seguro que muchos de ustedes tenían muchas otras cosas que ir a hacer allá afuera. Y al mismo tiempo es triste porque hay personas que también decidieron ir a hacer esas otras cosas allá afuera. Prefirieron quizás hoy esta noche estar en un concierto. No sé si alguien está tocando, algún reggaetonero de esos famosos. Ustedes que saben todo eso. No sé qué hay esta noche, pero estoy seguro que todos nosotros podemos perfectamente agarrar nuestro sábado e ir a la playa, e ir a un cumpleaños, e ir a una fiesta, e ir a la montaña y disfrutar mi vida, y está bien. Pero ¿en qué lugar está Cristo en nuestros corazones cuando decidimos poner primeramente todas esas cosas antes que venir a la casa de Dios? Perdemos muchas veces el enfoque y Pedro en ese momento de su vida había perdido su enfoque a tal grado que dice la palabra que Jesús tuvo que llegar y hablar personalmente con él. Yo quiero que vayamos a Juan 21 y vamos a leer lo maravilloso que sucede entre Jesús y Pedro. Dice el versículo 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Habían 7 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Era un líder. Pedro. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Me encanta esto, no pescaron nada. Y así pasa muchas veces nosotros en nuestras vidas. No pescamos nada. Ponle el nombre de lo que quieras. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Me gustó esa respuesta así bien cortante. ¿Tienen algo de comer? No. Y les dijo, yo me imagino la voz de Jesús hablándoles en ese momento: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahí hace una pausa la palabra. Me encanta porque si nos ponemos nosotros en perspectiva, imagínense ustedes todo lo que tuvieron que haber recorrido en ese mar para decir la palabra que habían pasado pescando toda la noche. O sea, imagínense ustedes lo que implica pasar pescando toda la noche, tirando la red en un lado, tirando la red en otro, tirando la red en otro, tirando la red en otro, y no habían pescado nada. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Y muchos de nosotros queremos pescar en el mundo sin Cristo. Y saben, cuando pescamos sin Cristo, los peces no entran a la red. Cuando tú sales y vas al trabajo sin Cristo, en tu red no entran los peces. Cuando tú sales y vas a la universidad sin Cristo, en tu red no entran los peces. Cuando tú sales y buscas relaciones sin Cristo, en esa relación no entran los peces. La bendición de Cristo no está ahí. Dice la palabra que ellos pasaron toda la noche buscando. Yo estoy seguro que en el lugar donde Cristo les dijo: tiren la red, ya habían tirado la red previamente. O sea, pongamos un momento en perspectiva de lo que estaban haciendo sus discípulos para haber pasado toda la noche intentando agarrar un pez. Y que Jesús les diga: tirad la red a la derecha de la barca y hallaréis, desde el versículo 6. Entonces, bajo la orden de Dios y con la indicación de Jesucristo, la echaron.
Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando Jesús te da la indicación, qué diferencia. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, esto es como 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Me encanta esta escena y pan, porque Jesús no necesitaba los peces de ellos. Jesús ya estaba listo con su comidita a la orilla. ¿Se imaginan ustedes? No sé si logran percibir lo maravilloso que Jesús no necesita de nosotros. Él quiere que sigamos sus órdenes para que veamos la bendición para nuestras vidas, pero Él ya no necesitaba los peces. Él simplemente quiere que nosotros aprendamos a confiar y seguir sus indicaciones. Y Jesús le dice: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Recordemos que en este momento Pedro estaba estancado, había regresado atrás como consecuencia de la culpa de haber negado a Jesús, como consecuencia de ese sentimiento de decir: he defraudado a mi maestro. Perfectamente entendible, perfectamente. Nosotros podemos ponernos en los zapatos de Pedro y decir lo que nosotros hemos sentido muchas veces cuando hemos defraudado a personas especiales para nosotros. Muchas veces hemos defraudado a seres amados. Y Pedro estaba con ese sentimiento de culpa. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que era necesario llegar ese día a encontrarse en esa playa con Pedro, porque él decía: no es posible que mi hijo Pedro, que esa piedra a la cual yo profeticé, siga estancado. Mi obra está detenida. Y dice la palabra en el versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús le dijo a Pedro, después de todas estas palabras: sígueme. Dios ha venido esta noche y Dios me ha traído a este lugar para decirte que dejes de estar recriminándote por todas aquellas cosas que Él ya te perdonó. No dejes que la culpa te detenga. No dejes que la culpa te paralice. No dejes que la culpa te haga esclavo. En ningún momento, porque lastimosamente muchas veces nosotros somos duros, demasiado duros con nosotros mismos, porque creemos y nos creemos perfectos, y quizás a veces nuestro mismo sentimiento de culpa viene como consecuencia de la forma en la que nosotros juzgamos duramente a otros.
Cuando vemos a otro que falla, cuando vemos a otro que comete errores, venimos y nosotros le recriminamos y le juzgamos como que si nosotros fuéramos mejores, como que si nosotros fuéramos superiores. Llega el momento en el cual nosotros nos equivocamos también, porque somos humanos y porque es perfectamente normal que tú y yo cometamos errores. Yo el primero y quizás yo más que ustedes. Y en ese momento nos sentimos lo peor de este mundo, porque estamos midiéndonos con la misma vara que nosotros hemos juzgado a los demás. Y muchas veces es necesario que nosotros reconozcamos que somos seres imperfectos, pero no que nos conformemos a esa imperfección, sino que también aprendas tú a perdonarte, aprendas tú a aceptar que cometiste un error, sí, pero no te quedes estancado en ese error. El sentimiento de culpa puede ser muchas veces contraproducente para nosotros, porque la culpa como tal no sirve de nada. Si ustedes lo analizan y psicológicamente la culpa como tal no nos sirve de nada. Es más, puede llegar un momento en que nos paraliza y no nos permite disfrutar ni el presente, no nos permite ni avanzar hacia el mañana o hacia el futuro. Y muchas veces el enemigo quiere tenerte ahí estancado con esas voces, recriminándote tus fallos, recriminándote la culpa, diciéndote es que tú pudiste haber hecho esto mejor. Y tú vienes y te lo crees y dices, sí, quizás pude haber hecho mejor esto, quizás si hubiera hecho las cosas diferentes todavía tendría trabajo. Quizás si hubiera hecho las cosas diferentes, todavía estaría cerca con mi familia. Quizás si hubiera hecho las cosas diferentes, todavía tendría una relación. Quizás si hubiera hecho las cosas diferentes, no estaría endeudado. Y viene el enemigo y te mantiene ahí con esa culpa. Pero Dios quiere que tú te liberes esta noche, porque es momento de dejar de estar estancado en la culpa y comenzar a avanzar. Aprende de tus errores y comienza a avanzar hacia el futuro que Dios quiere darte. Dios tiene un potencial y Dios mira que tienes un potencial en tu vida y Dios quiere completarlo. Dios quiere llevarte a un lugar que tú no te imaginas. Pero tú no lo vas a alcanzar, al igual que Pedro, si te quedas estancado en la culpa. Si tú te quedas estancado en la culpa pensando en cómo pudiste haber hecho las cosas mejor, nunca vas a ver y nunca vas a aprender y nunca vas a empezar a caminar hacia ese lugar donde Dios te quiere llevar. Si Pedro se hubiera quedado estancado, nunca hubiera estado en el tiempo de Pentecostés, nunca hubiera estado predicando y 3,000 personas no se hubieran convertido quizás. Y por eso hacíamos ese flash forward, porque estábamos tratando de ver en lo que Pedro se convirtió después de este momento que cambió su vida. Cuando Jesús llega y le dice, está bien, tú me negaste 3 veces, 3 veces te amo, 3 veces te perdono. Por eso es necesario que nosotros le digamos a Dios, yo te amo, a diario. Que nosotros le recordemos, tú y yo le digamos, Dios, yo te amo. Porque nosotros negamos muchas veces a Dios. Tal vez no así de manera literal como Pedro, porque Pedro se lo dijo, no, yo no lo conocí, yo no sé quién es él, yo no estaba con él, yo no era uno de ellos. Pedro sí lo negó de una manera literal, pero nosotros muchas veces lo negamos cuando decidimos pecar, cuando decidimos fallar, cuando decidimos juzgar, cuando decidimos no cumplir su palabra, cuando decidimos confiar en el humano antes que en Dios. Nos negamos de muchas veces con nuestras vidas, con nuestros comportamientos. Pero a pesar de todas esas veces que tú y yo podemos negarlo, Dios quiere decirte que Él te ama y que Él no te culpa más, que Él quiere que dejes de estarte culpando, de estarte recriminando tus errores. Él ya los conoce, Él conoce perfectamente tus errores. Él conocía perfectamente los errores de Pedro. Es más, Jesús le había dicho anticipadamente que Él los iba a cometer. Él le había profetizado, le había dicho, tú me vas a negar 3 veces. O sea, ya le había dicho Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer antes que Pedro lo hiciera. Y Jesús conocía perfectamente los fallos de Pedro, así como Él conoce perfectamente nuestros fallos. Sin embargo, Él quiere que nosotros seamos libres de la culpa. Y yo quiero que ahí donde estás cierres un momento tus ojos. Dios quiere y Dios ha venido esta noche a restaurarte. Así como en esa historia maravillosa que estudiábamos de la palabra. Dios llegó a esa orilla y preparó un pez, preparó pan, para tener un momento especial con sus discípulos. Preparó un momento de convivio para poder tener una conversación personal con Pedro. A pesar de que Pedro le había fallado, Dios ha venido esta noche a tener un momento de comunión contigo.
Dios ha venido, así como lo hizo con Pedro, a restaurarte, para que dejes de culparte. Dios sabía de lo que Pedro era capaz, así como Él sabe de lo que tú eres capaz. Dios sabía lo que Pedro iba a lograr al salir de ese estancamiento, así como Él sabe lo que tú puedes lograr si sales del estancamiento en el que muchas veces te encuentras en tu vida. Si a estas alturas de tu vida tus decisiones te han llevado por un camino en el cual no estás haciendo nada por Dios, es posiblemente porque estás estancado. Porque la mies es mucha, dice la palabra, y los obreros son pocos. Orad por esos obreros. Y tú puedes ser un obrero para Cristo. Tú puedes ser una persona que esta noche dices: yo quiero ser libre, yo quiero salir de este estancamiento. Dios ha venido para que puedas tener libertad y para que puedas tener libertad de la culpa y para que dejes de recriminarte tus errores, porque Él te ama a pesar de ellos. Y Él te dice: sígueme. Así como le dijo a Pedro: Pedro, sígueme. Dios te dice: sígueme. Yo te doy un momento ahí donde estás esta noche para que puedas meditar y puedas evaluar realmente a dónde estás en tu vida. ¿A dónde te han llevado tus errores? ¿A dónde te han llevado tus decisiones? ¿Cuántas veces quizás has negado a Dios? Y dile ahí: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero aceptar tu perdón. Yo quiero vivir una vida libre de la culpa. No quiero quedarme estancado y no alcanzar el potencial que tú tienes para mí. Dile al Señor, porque Él quiere usarte. Él quiere transformar a esta generación, a una generación de jóvenes que al igual que tú y yo necesitan de Cristo y aún no lo saben. Una generación de jóvenes que viven en depresión, que viven en tristeza, que viven con una autoestima baja y creen, comparándose en sus redes sociales, creen que comparándose con otras personas van a llenar ese vacío con salones de belleza, con amistades, con eventos, con fiestas. Pero no se dan cuenta que vuelven una vez más al sitio donde estaban en un principio y una vez más se vuelven a sentir vacíos, solos, tristes. Y es porque lo que están comiendo, lo que están bebiendo, de lo que se están alimentando, no es algo permanente, es algo efímero. Y el Dios de lo permanente, el Dios de lo eterno, el Dios de lo que realmente es importante, el Dios de lo que realmente debería de importarnos, está aquí esta noche llamándote y diciéndote: sígueme, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Deja de estar ahí culpándote y poniendo excusas. No, es que yo he cometido muchos errores. ¿Qué voy a enseñarles a otros si yo soy una persona vil? ¿Qué voy a hablarles a otros si yo te he negado, Señor? ¿Qué
¿Qué voy a enseñar a otros si yo he dado un mal ejemplo? Deja de poner excusas esta noche. El Señor te está diciendo, sé libre, deja de estar estancado y comienza a cumplir el potencial para el cual yo te he creado. Dile al Señor, yo no sé cuál es tu anhelo, cuál es tu oración, pero si tú quieres alcanzar ese potencial ahí donde estás, dile, Dios, yo quiero dejar de estar estancado en mi vida. Quiero dejar de pescar y que las redes salgan una vez más vacías. Quiero tirar la red donde solamente tú me digas, porque sé que va a ser ese lugar donde voy a agarrar una cantidad inigualable de peces. Dile a Dios esta noche ahí en tu oración y haz un pacto con Él, haz un trato con Él. Señor, hazme libre y yo voy a empezar a caminar para cumplir el potencial por el cual que tú me has creado. Tú tienes un gran potencial, tú tienes una gran vida por delante todavía tienes muchas cosas que hacer. Todavía tienes nuevas oportunidades y por eso esta noche comenzamos con esto, porque hoy hay una nueva oportunidad para ti y para mí. Así como Dios y Jesús vinieron a esa playa y trajeron una nueva oportunidad para Pedro, así esta noche hay una nueva oportunidad para ti, para que decidas dejar atrás la culpa, dejar atrás todo eso que te detiene y alcances el potencial que Cristo. Dios, gracias por tu palabra, por este tiempo. Gracias por tu enseñanza, Dios. Tú sabes lo que tienes planeado para nuestras vidas y para este ministerio. Y tú sabes por qué, Señor, hasta esta noche nos tienes en este lugar, hablando la verdad de tu palabra. Gracias, Padre, porque creemos en tu poder y en lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. En tu nombre te oramos.